¿Qué tan mal estamos como seres humanos? ¿Qué tan problemas mentales tenemos como para estar cayendo en estos excesos de muchos tipos de excesos? De cómo le estamos dando el uso a las cosas, que en lugar de utilizarlas para cosas extraordinarias, estamos siguiendo en este camino, que lo veíamos y lo platicaba ahorita con los invitados, ¿no? Desde ayer, cómo se metieron al partido, cómo utilizamos para hacer un certamen de belleza e inteligencia artificial, pues por eso es que están con nosotros para hablar justamente de la inteligencia artificial y el uso que le estamos dando, ¿no? La senadora Alejandra Lagunes, gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bienvenida, bienvenida. Y Omar Estrada, también ustedes lo conocen, sociólogo que ha venido varias veces con nosotros. Bienvenido. Encantado, buen día. Bienvenidos los dos. Bueno, de lo que decías hace un momento, se repite el patrón. El problema tal vez no sea la herramienta, sino el uso que le damos a la herramienta. Sí. Ha pasado lo mismo con el Internet. El problema no es el Internet, el problema es cómo lo usamos. Con la televisión, con la telefonía que hoy sirve para cometer delitos, con la radio, con muchas cosas. El problema no es la herramienta puede ser maravillosa, cómo la usamos. Y la inteligencia artificial repite este patrón, pero además me parece entra ya en cuestiones de orden de salud mental, creo, ¿no? Evidencia nuestra falta de salud mental. No, es gravísimo lo que está pasando. El problema no es la tecnología no es ni buena ni mala, es el uso que le damos a la tecnología. Y a mí me gustaría empezar con un dato que es contundente. En 2022 se vieron 125,000 millones de horas de pornografía. 125,000 millones de horas. 5,000 millones más que en YouTube, que es la plataforma de video más grande. Ok. Y el 50% de los delitos, de los ciberdelitos, los delitos que pasan en Internet, son relacionados a la pornografía. Entonces, creo que la pregunta de fondo, la reflexión de fondo es, ¿qué está pasando en la sociedad que estamos haciendo este uso de la tecnología? Y antes de llegar a esa pregunta que me parece que es bien interesante, es decir, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque puede ser muy buena para muchas cosas, la utilizamos todos de alguna manera, pero ¿cómo estamos haciendo este daño con la inteligencia artificial? Yo pensaría que hay dos formas de entenderlo. Uno, que la inteligencia artificial en realidad es un bebé en pañales, ¿no? Es un bebé que realmente estamos viendo el nacimiento, el principio. Y puede tocar ya lo absurdo, ¿no? La manera en cómo se está usando, cómo se ha usado, lo que se está generando hoy con la inteligencia artificial por un lado, pero también la inteligencia artificial se ha convertido en un pretexto para crear y generar nuevas cosas. Yo creo, y muchos de con los que he estudiado, por ejemplo, en el caso de los ciclos tecnológicos de Gartner, estamos en medio de una era de lo artificial, entrando en la era de lo artificial. Y creo que de ahí, cuando hablamos el ciclo tecnológico de Gartner, es cómo estamos como humanos adoptando y abrazando las nuevas tecnologías. Y eso siempre ha pasado con el mundo, que nos ha dado miedo la máquina de vapor, que se ha generado miedo, se ha generado expectativa y sobre todo mucha incertidumbre sobre lo que viene para la humanidad cuando hay una evolución. Y dicen los pensadores, los filósofos, los sociólogos hoy día que estamos entrando en una nueva era y es la era de lo artificial. Cada vez menos contacto con lo humano y cada vez más contacto con lo artificial. ¿Por qué? ¿Eso a qué obedece? ¿Qué proceso mental nos está llevando a eso? Yo creo que son dos cosas. Uno es la curiosidad y otra vez los accesos, Alejandro. O sea, tenemos más accesos a tecnologías, más fácil. O sea, ¿qué pasó con el lanzamiento de ChatGPT hace alrededor de 2 años? Es democratizaron una tecnología que sonaba hace casi 15. Nadie la veíamos, nadie sabía por dónde. Era muy costosa, era difícil, era muy sofisticada. Hoy está socializada ya en una aplicación, entonces se vuelve mucho más accesible. Y lo que puede ser interesante o no es que ya todo mundo tenemos oportunidad de crear tu propio alter ego desde ChatGPT y hacerlo como tú quieras. Y también te aleja de los humanos, como lo estabas diciendo, porque entonces tú ya puedes buscar toda esa información en ChatGPT, ya no tienes que contratar a alguien para que te haga algunas estrategias en las cosas que antes sí contratabas a las personas, como a lo mejor hasta para redes sociales y esto, todos los community managers y eso. Con el ChatGPT puedes hacer, si lo sabes usar, puedes hacer cosas espectaculares o darle en la torre también. Sí, y este cambio de era es un cambio de era porque lo que sucede es que es la convergencia de tecnologías. La primera vez que se habló de inteligencia artificial fue hace 70 años.
¿Y por qué se hace realidad hoy? Porque la tecnología es mucho más barata, porque hay millones y millones y millones de datos, que es el alimento de la inteligencia artificial, que nosotros mismos hemos ido alimentando en Internet, estos datos, de los cuales la inteligencia artificial, ya con la capacidad de cómputo, está correlacionando. Y entonces nace la inteligencia artificial. Y se dice que es un cambio de era porque cuando llega esta inteligencia artificial, la disrupción, o sea, el cambio que va a hacer en todos los sectores, va a ser exponencial y sin pausa. Hay cosas muy buenas de la inteligencia artificial. Yo estoy convencida de que se van a curar enfermedades, de que vamos a poder darle solución a las crisis del mundo que tenemos, pero también hay riesgos. Y el gran debate en el mundo es sobre estos riesgos. O sea, en el más alto nivel estamos hablando de, bueno, cómo utilizamos la inteligencia artificial realmente para que sea transformadora y cómo mitigamos los riesgos. Y uno de los grandes riesgos es cómo la inteligencia artificial puede afectar los derechos humanos, la dignidad humana, cómo puede afectar la vida de absolutamente de toda la gente, ¿no? Incluso de los niños. ¿Cómo? Ahora, veo dos vías acá, al menos. Una, adquirir o desarrollar la sensatez o la inteligencia para utilizar bien la inteligencia artificial, por un lado. Pero ante estos riesgos hay que poner límites legales, hay que legislar, hay que tener marcos jurídicos, que hoy en México prácticamente no existen o no existen. No existen. En el mundo solamente la Unión Europea ha presentado una propuesta global de inteligencia artificial. En México hay 43 iniciativas entre la Cámara de Senadores y Diputados. La mitad, 22, quieren regular, son para modificar el Código Penal, es decir, tipificar delitos. Por ejemplo, como deepfakes, ¿no? Que sea un delito, porque hoy no es un delito. Sí, ¿no? Que te modifiquen, ¿no? O sea, que agarren tu cara, te le pongan otro cuerpo y en una escena que tú nunca hiciste, eso es salgas, ¿no? Eso se le llama deepfakes o falsos profundos. Y para eso se están queriendo aprobar estas leyes. Sí, pero está el debate incipiente, es decir, apenas va empezando. De hecho, hay un cambio de legislatura en 2 meses, el 1 de septiembre entra la nueva legislatura, y me parece que va a ser uno de los grandes debates. ¿Cómo legislar la inteligencia artificial para proteger contra los ciberdelitos? ¿Qué pasa? Ahora, si en México no hay, estamos en pañales o apenas nos vamos a poner los pañales. Y en otros países, en la Unión Europea, no sé si en Estados Unidos también ya haya algo de legislación, aunque sea incipiente, ¿por qué si en México no lo tenemos, al menos adoptamos algo o algún modelo de otros lugares que nos pueda funcionar mientras desarrollamos nuestro propio modelo legal? Fíjate, Alejandro, que vienen nuevos términos que yo creo que los vamos a ir escuchando y valdría la pena ir familiarizando, como la neuroética. O la algorética, ¿no? O sea, es un tema de los neuroderechos. ¿Y qué es esto? O sea, se basan en 6 temas. Uno es el acceso equitativo a la tecnología. Otro tiene que ver con la no discriminación, porque si también la gente que ha usado ChatGPT, la gran queja que tiene la humanidad o el mundo hoy es que habla en masculino, no en femenino. O sea, no tiene ese filtro. Y la otra, la forma en cómo se están generando los patrones de belleza y los algoritmos que todos tenemos cuando usamos alguna red social. La identidad personal, también el respeto a la identidad personal, el libre albedrío y la privacidad mental. Y hay casos, por ejemplo, en Estados Unidos, en estados como Arizona y Los Ángeles, estaban empezando a regular las horas de exposición de los niños y adolescentes a las redes sociales. ¿Pero ya por ley? Ya por ley, bajándose el switch. A las 8 de la noche están bajando el switch para ya no usar, para bajar las horas, como decía la senadora, las horas de exposición a las redes sociales. Pero ¿cómo solo va a ser de los niños y adolescentes? Eso es lo que está difícil. O sea, ¿cómo vas a bajar el switch solo de esos niños y de los otros no? O sea, está muy complicado regular las leyes en la tecnología, ¿no? No, lo que está, hay una tendencia muy interesante de prohibir teléfonos celulares en las escuelas. Por otro lado, también aumentar el mínimo de edad en la que los niños pueden accesar a las redes sociales, que hoy es 13 años, subirla a 16 años. Okay. Entonces, lo que estudios han comprobado es que si tú reduces el tiempo en el que los niños y adolescentes están dentro de las redes sociales, que hoy son en promedio en México de 7 a 8 horas. Wow. Niños y adolescentes. O sea, estamos viendo entre los 12 y 27 años, ¿no? O sea, quiero hablar sobre esa generación
porque se ha visto en estudios que esta generación ha aumentado casi 30% sus niveles de ansiedad y de depresión. ¿Por qué? Por el tiempo que pasan en las redes sociales. Entonces, hay iniciativas para prohibir los teléfonos y la entrada a redes sociales en las escuelas. Eso ya está pasando en algunos estados en Estados Unidos. Y hay una discusión en algunas escuelas en México sobre ese tema también. Y la otra es que las redes sociales no permitan, y los papás, y esta es una invitación a los papás, no permitan que los niños menores de 16 años estén en las redes sociales. Y hablando de la inteligencia artificial, también es una desventaja para muchas cosas, ¿no? O sea, si uno no la tiene, si sí la tiene, si puedes hacer una tarea, si también está dejando a los chavos, no sé si esto los esté ayudando o los esté perjudicando, Mar. Es que yo creo que hay que entender que estamos entrando a esta nueva faceta de cómo hacerla. Pues a mí me tocaba ir a las bibliotecas, no sé ustedes. Yo conocía También. las bibliotecas, los buscadores, los index. Hoy ya no sé si las bibliotecas cuánto ha bajado el índice de visitas, porque estamos consultando a Internet, en Google, y ahora con la inteligencia artificial sí es un gran atajo para muchas tareas. Pero es interesante ver que la inteligencia artificial no solamente es esto que pasó con ChatGPT de hace 2 años para acá, sino hoy incluso nuestra audiencia, señor, señora que nos ve, los chicos que están de vacaciones ahora, las aplicaciones de cualquier red social o cualquier aplicación que tenemos en nuestros teléfonos, que te piden un filtro para que tu cara, si te quieres ver cómo no se recuerdan esos filtros de cuando eres, cómo va a ser dentro de 20 años, cuando seas viejito, les estás regalando tus datos personales más íntimos, que son tus códigos, o sea, tus pupilas, mucho las huellas, o sea, tu cara, estás dejando que la inteligencia artificial aprenda a manejar los gestos. Y eso nos pasa a todos, o sea, no es solamente cuando hablábamos, por ejemplo, de los que nos escandaliza, o sea, los concursos de belleza, sino también nosotros mismos estamos siendo partícipes de lo que viene. Entonces, yo lo que diría, no solamente son los jóvenes y los adolescentes o los niños, nosotros hay que ser un poco conscientes de algo que nunca vemos, que son cuando bajas alguna aplicación y te llevan 20 hojas de regulación, ¿no? Tienes que leerlos y aprobarlos antes de que puedas descargarlo, nadie lo lee. No hay forma de acceder a eso. Entonces, todos estamos cediendo nuestra identidad y nuestros derechos. Pero esto que dices, quiero volver a lo que decía hace un momento la senadora. Las familias en la casa, limitar el uso, el tiempo de exposición de los niños, de los adolescentes. Es decir, no solamente el gobierno debe hacer algo, no solamente los expertos en tecnología deben acotar las posibilidades, no. Desde la casa tenemos que, pues, también poner límites, ¿no? Sí, yo creo que estamos entrando a un momento de corresponsabilidad. Hay que hacernos responsables de lo que nos toca y en casa empezamos. Expertos dicen que estamos pasando de una generación del juego a una generación de las plataformas, ¿no? O sea, pasamos de salir a jugar a que ahora los niños desde bebés están metidos en aparatos expuestos, no solamente a la luz, sino a la generación de dopamina vía artificial, ¿no? O sea, realmente las redes sociales están hechas para que te generen adicción. Y la inmediatez. La inmediatez. O sea, hoy los chavos no aguantan tiempo de nada. Ni 2 segundos, pero eso es dopamina. Sí. Esa es una adicción que igual a una droga que les estamos dando a niños que todavía no madura su cerebro. Y yo sí quiero hablar de los niños. A ver, los adultos también hay un tema, ¿no?, de adicción, pero el daño que está pasando esta generación, o sea, dice esta generación Z, esta generación de las plataformas, que se están perdiendo el desarrollo de su cerebro a través del juego, a través del contacto, a través de la experiencia, del error, pero que pasaba en el juego. Y ahora es muy estático estar recibiendo, y además un cerebro que todavía le falta mucho para desarrollarse. Entonces ahí sí creo que en casa tenemos que empezar a limitar, a poner límites. Porque mucha gente dice, es que yo salgo a trabajar todo el día. No, pues no, o sea, entendemos que se trabaja y todo, pero puedes dejarles plastilina, puedes llegar a jugar con ellos cosas diferentes. Ha sido una salida muy fácil, ¿no? La tecnología, entonces, como dices, es una etapa de corresponsabilidad, pero que si la dejamos que siga creciendo y se nos vaya de las manos, no hemos visto las consecuencias en los chavos porque pues está empezando. Yo creo que debe haber un nuevo derecho, que es el derecho al aburrimiento de los niños, de los infantes. Total. Porque si te aburres, eres creativo. Sí.
Y solo así se genera la creatividad. O sea, son uno de los mecanismos, está estudiado, hay escuelas, pensamiento que hablan sobre el aburrimiento, detona la creatividad en los niños. Nos pareciera que eso ya, yo creo que puede ser un derecho futuro. Y que, oye, el derecho a que se aburra, el derecho al berrinche, el derecho a no ser perfectos, que eso de repente buscamos. Tú decías muy bien, Paulina, el lugar común es darles un celular desde que están chiquitos para que me dejen comer o para que me dejen ir salir con mis amigos a un restaurante y no esté molestando, pero que el niño moleste, que el niño sea incómodo, pues el niño tiene que ser niño. Sí. Y eso se ha perdido porque estamos dejando de ver muchas cosas. Y yo diría que también algo que tiene la tecnología es que la inteligencia artificial persigue, el origen es que se parezca al pensamiento, a la forma en cómo genera conexiones sinápticas el cerebro del humano. Está replicando, ese es el móvil, replicar cómo lo hacemos los humanos. Y lo segundo, la inteligencia artificial sigue teniendo como foco al humano. Lo humano somos el foco, es una gran paradoja, la paradoja que estamos entrando, no es sustituirlo, es replicar lo que hacemos como humanos. A ver, se nos termina el tiempo, pero quisiera pedirle a cada uno, no sé, 3, 5 recomendaciones mientras logramos, si es que algún día llegamos a ese estado ideal de uso de las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, mientras que desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista legal o qué demonios, ¿no? Alejandra. Pues sobre lo que decía Paulina, yo creo que sí ya hay consecuencias en los niños adolescentes, en los adultos. Hay una crisis de salud mental. Y esta crisis de salud mental, gran parte es por la cantidad de información que recibimos, por las horas que pasamos en línea, por los contenidos que se están generando. Y hablo de esta corresponsabilidad porque nos toca también a nosotros ser muy conscientes de lo que estamos consumiendo. Lo que consumimos nos afecta. Hay que tener la capacidad de discernir lo que estamos leyendo y pensar varias veces, investigar antes de repostear y de mandar contenido, porque es muy peligroso también el tema de la desinformación. Entonces, ¿qué hay que hacer en casa? Yo creo, y expertos recomiendan limitar el uso de las redes sociales y de Internet, hacer que los niños salgan más a jugar, a mover el cuerpo, al deporte, a generar esta dopamina de manera natural, con el ejercicio, ejercitar la mente con el juego. Y no solamente son los niños, somos los adultos, porque con el ejemplo se aprende. Entonces los adultos también no podemos decir, deja el celular y nosotros estar todo el día en el celular. O sea, nosotros también tenemos que empezar a espaciar, poner límites de tiempo, por lo menos 2, 3 horas antes de dormir. El daño de la luz hace que los niños no estén durmiendo, no estén descansando. Entonces, eso empieza en casa. Del lado de las plataformas, hay una autorregulación que tienen que hacer. Y del lado legislativo, legal, pues se tienen que legislar los usos de alto riesgo de la tecnología. Muchísimas gracias, Ale. Y para cerrar, Omar. Yo diría 2 cosas. La primera es, primero autorregular a los adultos para poder regular a los pequeños. Y la segunda es tener un equilibrio entre la vida offline y la vida online. ¿No? O sea, el tema de la realidad, del contacto con las personas, las fricciones en los parques entre los niños, la forma en cómo ellos tienen que aprender también a regular sus emociones, regular también sus conflictos con otros niños, es fundamental para el futuro. Y no solamente vivir un juego, yo creo que cada vez las redes sociales, la pantalla, estresa más al humano, estresa más a los niños, no solamente los entretienen y los divierte. Y la tercera, yo diría que con la inteligencia artificial hoy tenemos una oportunidad. Y la oportunidad es aprender nuevas habilidades para nuestra vida cotidiana. Y yo diría no nos quedemos fuera de o abajo de ese barco, porque eso ya no va a parar, o sea, y valdría la pena aprenderla porque vienen nuevas habilidades para todos. Gracias a los dos. Gracias, muchas gracias. Qué gusto. Espero que haya sido útil esta conversación. Vamos a pausa y regresamos.